Pase, siéntese. ¿Un cafecito? Cuénteme, ¿qué nos trae nuestro invitado? Y de inmediato llega a esta cabina una mujer que yo admiro y quiero muchísimo, una mente creativa. Ella es escritora y creadora dominicana. Llega Anja Damirón. ¡Bienvenida! Anja, qué honor tenerte aquí. Hola, estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Tan bella. Yo debo de decir que la primera vez que tuve la experiencia de poner mi voz a darle vida a un pequeño personaje dentro de una historia muy chula tuya fue de tu mano. Yo no recuerdo cuál fue el libro, porque tú has escrito tantos libros infantiles. Bueno, ya todos tienen voces. Mira, o sea que eso me hace muy feliz. Te voy a volver a Anja, llamar. por favor. Tú sabes que estoy a tu orden y lo hice del corazón. Fui muy feliz. Del cora. Y de verdad que qué chulo. Porque... Y si tiene un monoñato por ahí, estamos a la orden. Es verdad, tú haces de un monoñato. No, yo relajando, María. La verdad que eso es una curiosidad que le da mucho a la gente, que me dice, ¿cómo es que tú logras que tanta gente famosa vaya a ponerle voz a tu libro? Ay, y yo le llamo y le digo. Y ella Y dice dice, que güey, sí. ¿soporta? No, ok, seguimos. No, tú sabes que ciertamente lo que tenemos la bendición de poder dormir a nuestros hijos con un cuento, Qué lindo. que es algo que hay que fomentar y que Sí. somos abanderados a que eso se mantenga y se siga haciendo. Entonces es una bendición poder contar con nuestras historias a través de tu escritura. Yo quisiera, aparte de hablar, porque ella tiene una razón, Claro. de estar De algo aquí, muy chulo que viene por ahí. muy esperado y muy especial. Yo quisiera que tú, por favor, al público y a nosotros, nos cuenten cómo surgió todo esto, el de crear historias y contar cuentos, porque también es un talento eso, contar Claro. historias. Bueno, cuando yo era pequeña, se iba la luz. Todavía se Claro, va. se sigue Pero yendo. mira, pero cuando yo iba Amor, pero pequeña, se sigue yendo. se iba la luz. Yo tengo un hermano, Bam, que nos llevamos solamente un año. Mi papá se sentaba en un sofá reclinable y nos contaba cuentos. Qué A lindo. Bam y a mí. Secretamente nosotros deseábamos, cruzábamos los dedos para que se fuera la luz de noche Para escuchar para que los nos cuentos. contaban cuentos. A veces eran cuentos así, Blancanieves o Los Tres Cerditos, pero a veces también eran cuentos de Trujillo, de los tiempos de antes, o algún cuento rojo. O sea, mi papá nos contaba cosas, él tiene una buenísima memoria y a nosotros nos fascinaba escucharlo, contar alguna anécdota o contarnos cuentos. Era un momento como que él dejaba de trabajar, trabajaba en mi casa en su oficina con una computadora, se desconectaba de la computadora y conectaba con nosotros. Qué lindo. Contándonos cuentos. Entonces ahí viene, yo creo que mi fascinación por escuchar historias y luego, bueno, me atreví a compartir mis propias historias. Viene de ahí, de lo mucho que me gustaba escucharlo a él, contarnos cosas y me maravillaba que podía recordar detalles, la ropa de los amigos, los lugares. Mi papá va manejando en la calle y te dice, ahí vivía fulanito. Y yo vivía en ese cosa. Tiene una memoria muy chula. Fotográfica. Y tú sientes que, pues ya tú tienes tiempo en esto. Yo te conocí full trabajando en temas de libros. ¿Tú sientes que la gente ha cambiado como que cómo están tratando a sus hijos, tomando en cuenta todo el tema tecnológico? Yo creo que sí, claro que sí. Mientras más información hay, pues más los papás pueden enterarse de que la lectura es algo beneficioso para los niños. O sea, ahora tú quedas embarazado y de una vez tú estás en internet buscando tips, buscando cosas que hacer, y eso es algo que sale siempre. Lo importante que es ese momento que surge, ese momento íntimo de conexión que surge cuando tú compartes un cuento con un bebé, con un niño. Qué lindo. Y no importa quién tú seas, si tú eres el abuelo, el papá, la nana, la tía, El tío. siempre ese momento es especial, porque se forma como una burbuja entre el libro, la historia, la persona que te lo cuenta y quien te escucha. Sí, Hay como una totalmente. cosa mágica y eso sucede diferente cada vez que tú lees un cuento, aunque leas el mismo cuento. Tú lo lees hoy y las preguntas son unas, tú lo lees mañana y si, por ejemplo, el cuento tiene una canción, tú creas una melodía y el abuelo crea otra y el papá le crea una voz a un personaje y la mamá... O sea, que un mismo cuento te puede regalar diversas experiencias de lectura compartida con diferentes personas que tú tienes en tu vida y en diferentes momentos. En el caso de nuestro, por ejemplo, por eso a mí me encanta todo eso que puede ocurrir cuando compartimos un cuento, porque se crea como cuando tú tienes un chiste interno con alguien. Ajá. Se crea como algo Una complicidad. una complicidad y un momento que tú compartes que es tuyo y que no tiene nada que ver con el mundo real.
porque la historia que están compartiendo no existe. Entonces, como que esa magia que sucede puede suceder de muchas formas. Puede suceder con un libro en la mano, pero también sucede si tú estás en tu carro oyendo un podcast en un tapón y lo compartes con tu hijo. O sucede yendo a un cuentacuento y escuchando una persona contarte un cuento. Igual esa intimidad se vive de diferentes formas según cómo tú vivas la experiencia, pero es lo mismo. Al final tú estás compartiendo una historia con alguien. Sí. Tú sabes que escuchándote, Anja, me recordé tanto de pequeña. Yo recuerdo que me hicieron unos regalos de una colección de libros que era grande. O sea, para mí era grande porque yo era pequeña y el libro era como gigante. Una enciclopedia Y era como... No, era el libro de la selva. El niño de la selva era uno de ellos. El otro era Bambi. Era como una colección de cuatro Pero venían grandote. Yo me varios. acuerdo de Exacto. esos libros. ¿Tú yo te acuerdas? creo, Que eran como sí, grandes, que eran como grandotes y larguitos. finitos. Ajá, y finito. Y Sí. la verdad es que escuchándote hablar es cierto. Y también tengo como esta tradición con mi papá, que mi papá trabajaba en una entidad bancaria y cuando él iba a la casa al mediodía a almorzar, se ponía a hacernos adivinanzas. Después de Chulísimo. comer, siempre eran las mismas adivinanzas. Un abrazo, ahora que lo pienso. Pero qué bonita esa tradición. Y es como tú dices, en el caso de los cuentos, pasa también contigo. Cuando te vemos a veces en un mall, en esa dinámica que haces con los niños, yo te pregunto, ¿cómo surge todo este concepto tuyo? Porque quienes te seguimos sabemos que, por ejemplo, este outfit que tú tienes es como tu signature. Este es tu firma personal. Mi uniforme. Tu uniforme. mucho. ¿Cómo surgió esto? Porque Anja de Mirón es un personaje dentro de tus No, cuentos. Anja Mirón soy yo. O sea, cuando yo me paro a contarle cuentos a los niños, yo me he visto de una misma manera, pero realmente Pa' que te soy yo. ubiquen. Lo único que yo hago distinto es que trato de hablar correctamente. Yo hablo rapidísimo y cortando toda la palabra cuando Claro. estoy... En tu día a día. En mi día a día. Contando cuentos, pues yo trato de... Yo creo que no lo logro usar todas las S y hablar perfecto, pero hablo mucho mejor. Ay, qué lindo. Yo tengo mi cantadito, como los acentos de los países. Mira, y una pregunta. Cuando anteriormente tú estabas diciendo que tu papá a veces hacía cuentos rojos. Entonces se yo quedó ahí. quería saber, porque Él quiere mi saber. abuela me hacía cuentos y de que si no te portas bien va a venir el cuco y te va a llevar. Entonces yo quería saber qué tipo de cuentos eran esos y si era Sí, a ti te parecido a los- frustraron. Bueno, igual cuentos que que a tenían ese. alguna mala palabra o que tenían Cuento pupú, colorado. un peo, cuento Pero colorado. no son para niños solamente. Los No. colorados no suelen ser No para suelen niños. ser para niños, pero le dan mucha risa a los niños. Ah, sí, Cuando uno está chiquito, eso es como un secreto, como No te- un cuento que tú te de pones eso, rojo cuando claro. lo oyes, por eso se Cuando- llama Para el así. niño el sonido de un peo es la vaina Exacto. Más Qué graciosa lindo. del O mundo. sea, yo De estaba hecho. con mi hijada esta semana y yo tengo más de 10 años haciendo comedia. Y yo es la persona que más risa le he dado en mi vida entera. Esa es mi hijada haciéndole que... Ya, mi no hay que amor. hacer Sí, más nada. sí, de- Y se muere de la risa. De hecho, cuando tú Ay, mencionabas lo de los qué cuentos y uno poder contarle a sus hijos en ese momento de la noche, yo tengo la bendición, tenemos Luli y yo la bendición de que, por ejemplo, la niña, que tú, ya Mateo ya está en otra etapa, pero la niña es que nos pide que nos lean los cuentos antes de acotarla. Entonces, por ejemplo, ella dice, yo le digo, ¿qué tú vas a leer? ¿Qué tú quieres leer? Entonces ella me dice, por ejemplo, vamos a leer Caperucita Roja. Yo digo, otra vez. Caperucita Roja es lo mismo, otra vez y otra vez. Me dice, sí, pero cuéntalo diferente. Oye. Y entonces yo me puse. Haz Te tu fa- trabajo te- mejor, te te digo. faja ahí Claro. como El actor. juez. Porque ya yo le he implementado 15 voces al lobo, 14 voces a Caperucita, a la A la abuelita. abuela. Ya yo no tengo más voces. Entonces lo que hice Ahí fue llega un lobo cansado. comencé a... Caperucita, oye. Oye, de todas las formas. soy yo ya. Entonces, una noche comencé a leerle el cuento y cada vez que terminaba una línea, o le cambiaba las palabras como si fuera dominicanizado, Chulísimo. o le comentaba como si fuera el narrador. Entonces Ah, le decía ya. de que no, entonces la abuela dijo tal cosa. Qué estúpida la abuela. Entonces, y esa Se niña... murió. Sí, no, pero con los lagrimones. Mi porque amor. lágrimas, y de eso se trata, de Qué crear un lindo, Luis, vínculo. hijo. Claro, sigue siendo el cuento y son cosas que no van a olvidar. Exactamente. Por eso se comía a la abuela. Por bruto. Dios mío. Exacto. Anja. Pero ahora mismo Anja está embarcada Ay, sí, cuenta. en un proyecto que ella tiene, ¿cuántos años? Tiene 5. Wow. 5 años porque de su creación, como todo lo de ella. ¿Cuánto tú tardas en un libro? Depende, porque la gente cree que los libros son como los mangos que salen de que, ¡pap! entero, pero ¿No no. está en temporada de libro tú?
No está en ¿Tú temporada. no haces libro por encargo? No, Sí. depende del proceso de crearlo. Hay libros que se crean más rápido porque la idea te viene completa de una vez. Tú le escribes ¡fua! de un tirón, la corrigen, el ilustrador está disponible, se escribe, se encuentra patrocinio y se hace. Y Pero ya. hay libros que el ilustrador que tú quieres te dice, no, yo estoy disponible en octubre de 2028. Oye. Tú tienes que esperar si tú quieres que esa que sea- persona lo wow. ilustre. Ok. Ay, padre. Y luego, por ejemplo, este libro del que vamos a hablar, por el que estamos aquí, yo lo escribí en la pandemia, en el 2020. Y lo ilustraron en el 2021. Cuando yo lo vi Ah, pues fue ilustrado, rápido. que yo lo abro para decidir cómo contarlo, pues vino una canción a mi cabeza y muchos de mis libros tienen canciones, pero siguiendo avanzando, pues veo que se me ocurre otra canción y otra canción y otra canción y yo digo, no, espérate. Estas son canciones de verdad. Esto no es de que un estribillo para que los niños compartan conmigo. Entonces, ya me aboné, el que hace la música de todos mis Saludo al cuentos Bonnie. y Increíble, de mi Bonnie. podcast. Él es mi compañero en eso de los cuentacuentos, haciendo todos los sound effects y la música. Y le dije, oye, yo creo que este cuento puede ser un musical, una Ay, obra qué de teatro. chulo. Porque mira, yo puedo hacer una canción para este personaje y una para este, y lo podemos dividir. Esto puede ser la primera mitad del show. Y o sea, es como si fuera a propósito que yo lo hice para eso. Qué La historia lindo. está perfecta para eso. Entonces ahí comenzamos a explorar esa idea. En ese tiempo yo contaba en centros comerciales y en el cine. Había contado recientemente en ese momento. Yo iba a Agora Mall y en la pantalla del cine ponían las ilustraciones de los cuentos y la gente iba a escuchar un cuento en el cine. Eso fue chulísimo. Qué lindo. Nosotros estábamos ya como explorando, presentarnos en diferentes sitios y lograr que la gente pagara una boleta para ir a un cuentacuentos, porque yo normalmente cuento en los centros comerciales gratis al público. Me pagan las marcas, me pagan los centros comerciales y la gente disfruta de un cuentacuentos y de una actividad de integración familiar gratis. Cuando tú vas a comprar ropa y te paras Y de puedes... paso, ay, pero ese año. Ay, pero ese año, Exacto. y tú un sábado y un domingo puedes disfrutar de esa actividad y promueve la lectura. Es muy bonito. Pero para poder hacer cosas más elaboradas o más producidas, pues se necesita más apoyo de las marcas y Claro. que la gente compre boletas. Entonces nosotros para dar ese salto comenzamos a pensar como que ¿cómo vamos a pasar de un centro comercial y que hace una obra de teatro? Claro, hay que convertirlo en Entonces, un show ahora. Ahí fue que se nos ocurrió el cuentacuentos sinfónico, pensando como que ¿cómo podemos hacer que la gente compre una boleta y vaya al teatro a verme a mí contando cuentos? Antes de yo hacer una representación de un cuento, yo quisiera llenar el teatro como cuentacuentos. Y así fue que surgió la idea de contar con una sinfónica y tener de invitados varios de los actores y de los talentos que hicieron voces para nuestro lápiz mágico. Nosotros tenemos un lápiz que habla y esas voces las han hecho muchas personas. Tenemos actores, comediantes, locutores, amigos que simplemente les gusta hacer voces. Y ellos participaron conmigo junto a una banda de 60 músicos y lo hemos hecho 2 veces el cuentacuentos sinfónico. Y eso fue genial. Entonces, como que eso nos ayudó a que la gente viera que podemos hacer algo más elaborado y también nos ayudó a ponerle voz a los personajes y entonces eso me ayudó a poder terminar el guión y ahora sí estamos listos para esa gran Para ese representación paso. de uno de nuestros cuentos. Este cuento es un cuento de piratas, es mi primera historia de piratas. A mí me encanta contar cuentos de otros autores sobre piratas y son personajes que me gusta mucho hacer voz de Pirata de piratas. amor. Son Ay, chulísimos, qué muy chulo. divertidos. Capitán Control. Se llama El Capitán Control. Señores, cuando yo me inventé este cuento, que me lo imaginé en el teatro, yo cerraba los ojos y yo veía a Kenny Grullón vestido del capitán. Diañe, pero sí. Si tú ves el 100%. personaje, es igualito a él. Es Siempre Kenny. me lo imaginé a él. Y gracias a Dios, él mismo va a ser el Capitán Control de Bueno. verdad. O sea, yo ni me lo Lo creo. decretaste. ¡Qué bueno! Y el villano es Tony Almond, también, Wow. que Tony imagínate, o sea, Almond. Otro yo estoy pirata. grave. Pirata de amor. Yo estoy tan contenta. Y es una historia que tiene una batalla sin violencia, súper divertida. Los piratas del barco del Capitán Control son piratas rarísimos. O sea, básicamente la historia es súper sencilla. Él es un Si un el jefe control de los freak. piratas es Kenny. Él es un tipo que quiere hacer todo él, solo. Ah, Se yo despierta conozco- temprano Yo y conozco hace gente todo. así. Entonces, sí, todos conocemos gente así. Sus piratas, su tripulación, como él hace todo, vive sumamente aburrida y comienza cada uno a desarrollar diferentes talentos o hobbies. Y cada uno hace yoga, otro canta con cangrejos, otro nada con delfines. Son toditos uno loco que hacen cosas rarísimas.
Pero cuando llega este ataque, es el momento de la batalla, precisamente por lo raro que son, se les ocurren unos ataques súper divertidos, súper cómicos, que hacen que el Capitán Control pueda ganarle al Capitán Huracán. Entonces es una historia que habla sobre trabajo en equipo, sobre ser nosotros mismos y Ay, que qué tiene bello. muchas canciones divertidas, interactivas. El público va a poder participar, así como en mis cuentacuentos. Y básicamente es un musical creado para toda la familia, en el que hay mucho baile, mucha música, mucha comedia y personajes súper, súper divertidos e inolvidables, así que van a llamar la atención de los niños y de los adultos. O sea, no hay edad para esto. Qué chulo. ¿Qué tú sientes que ha sido como lo más retador de convertir un cuento en una producción de este tamaño? Bueno, mira, primero, a mí siempre me ha gustado hacer canciones. Yo tengo muchas canciones en mis cuentos, pero cuando tú estás creando canciones, tú creas 5, 6, quizás no es tan difícil, pero cuando te creas 20, comienzan a aparecerse una a la otra. Claro. Y por eso también el tiempo es importante. Tú dejarlo respirar y 2 meses después volverlo a escuchar y volver a escribir, volver a conocer los Hay personajes. canciones que tú mataste. Que Sí, escribieron y ya claro. está hecha, pero no va. Claro, pero es que a veces en la creación el tiempo es importante. Es importante tú dejar reposar la cosa y volverla a ver después con una, como si fuera por primera vez. Y darle cabida a fallar y corregir y mostrársela a la gente y ver cómo reacciona. Yo creo que eso fue lo más retador al principio, escribir el guión, darle voces a los personajes, escribir las canciones, imaginarme lo que podía llegar a ser esto sin yo tener esa experiencia, porque yo nunca había escrito un guión, yo nunca había visto un guión de teatro. Entonces, Qué imagínate. chulo. Qué reto. Exacto. Y te lanzaste, así es. El año pasado a mí me tocó la oportunidad de participar en el musical de Bob Esponja. Me invitaron a participar. Ay, a mí me invitaron para hacer Bob Esponja. ¿En serio? Sí, yo no le hice Claro. ese cuento aquí. Sí, y tú hiciste A mí me casting. llamaron para hacer Bob Esponja. ¿Y qué Oh. pasó? Y yo fui al casting. Ah. Este cuento yo lo hice en Sin Alarma Radio. Ah, Ok. Y me Eso es invitaron. el programa. Ok, me dijeron, no, prepárate para hacer la audición. Cuando yo llegué, éramos yo y otro muchacho. ok. Y me dicen di que, ok, cántate una canción de Disney. Pero yo no me sé ninguna. En la Porque es música. que en mi juventud... Canciones de Toquicha que él se sabe. No, en mi juventud, ¿Tú yo crees lo que que, es fácil? veía era Pasión de Gavilán y Las Mujeres en el Espejo. Que era lo que veía Tati, la que trabajaba en mi casa. Me decía, siéntate ahí. Entonces yo, di que relajando. Si Cuando me te dijeron hubieran así, puesto a cantar Cebollita, la y cantas yo, tú "Cebollita, enterita. sí". No, fuera de Chelcha, cuando me dijeron, cántate una canción, yo dije, ay, que no me sé ninguna. No, pero cántate. Y yo dije, mira, jurado. Y empecé a decir que bim, bom, bom, bom. Soy la P de tu marido, que... Y ellos se No, quedaron no, callados. no. Jurado, ahí está Claudia No. González, que no me deja hablar mentira, que ella es testigo. O sea, tú debes cantarte una canción de Pero que Toquicha. tú le eso no es de, eso es de Jaylin. Ah, de Jaylin. Oye, este cuento yo lo hice no hace poco en Sin Alarma Radio. Y yo empecé a decir porque tú sabes que los musicales son de Ay, que no. ¿Pero qué "Jessica", yo dije bim bom bom bom, soy la de tu marido que y ellos se quedaron serios. Y yo Claro. dije, es relajando. Pero que yo no me sabía ninguna de Guau, Disney. Y ellos empezaron a decir que ni la del Rey León. Y yo en mi mente, no. Pero me sé la de Toquilla. O La la de de la mujer Yailin. en el espejo. En el espejo. El punto fue que nada, yo le dije, ay, yo sé que ustedes no me van a llamar ya, whatever. Y efectivamente no y me me fui. llamaron al año. No me llamaron, pusieron pero cuando yo salí, yo le dije al compañero, muchacho. oye, que el papel es tuyo. Tú le dijiste a él. Yo se lo dije. Yo sé que ustedes no me van a llamar, pero ya me siento bien el haber estado aquí. Jeje. Porque Mira. nada más éramos yo y él. Claro, wow. Porque no me Anja. sabía una canción de Lion King. O de la... qué No, sé yo, pero de está Disney. bien. Pero sí, me tomaron en consideración. Puedes continuar. Anja, ¿cuántos actores te acompañan en escena en esta? Somos 19. Wow. 19. Méteme ahí, Sí, méteme Ese es ahí. un número, ¿no? Tenemos un ya está ensamble. montado. Ah, ya está montado. Un ensamble chulísimo. Tenemos como una mezcla de actores de diferentes edades, conocidos, nuevos. O sea, yo estoy súper contenta con el elenco. La obra la está dirigiendo Joy
Joyce Roy. Joyce Royce, Sí. Un tremendo, abrazo buenísimo. para Que Joyce. es increíble. Joyce. Él lo conocí cuando dirigió Bob Esponja. La coreografía la está haciendo Valentina Grillo. Luis Armando Rivera es el vocal coach. Ay, Ey. qué duro. Luis Armando Rivera, él es duro. Y Galillo sí hay. exacto. Estamos muy contentos con cómo está saliendo todo. De hecho, como es un musical original, nos estamos tomando la libertad de poder compartir el proceso. Nosotros estamos compartiendo todo el proceso. A mí realmente no me importa que oigan las canciones, que se las sepan, que conozcan los personajes un poco. De hecho, los niños, eso es Ajá, bueno para que la para los canten. niños, que hasta que la Claro. canten. Compartimos una canción, la primera canción, la canción emblemática del Capitán Control en Spotify. Ya los niños están escuchándola y así cuando lleguen al teatro pues van a estar un poco orientados y Familiarizados, familiarizados. Esto va a ser en la sala principal del Teatro Nacional. Que no es paja de Pero coco, una cosa, no es cualquier cosa. No, papá. Ay. Y esto va a ser los días 5 y 6 de septiembre. Sí. Entonces, oigan bien, son Escuchen. 2 días nada más, donde usted va a poder disfrutar de Capitán Control. Capitán Pero en Control. esos 2 días hay 2 funciones cada día. Sí, una a las 11 y otra a las 4. Son horarios perfectos para las familias, para que puedan salir del teatro temprano y dormirse temprano. Claro, Así ningún es. carajito se va a dormir ahí. Exactamente. Nadie está de que fuera de su casa a la hora que no debe, ni en hora de siesta. Exactamente. Está muy estratégico, sí. A las 11 usted sale de ahí a comer algo Exacto. y se va. A las 4 la otra, y si sale de ahí a comerse un helado o a cenar, Un lo que usted heladito, quiera. un heladito. Eso va a ser 5 Ojalá. ¿Las boletas están disponibles dónde, Anja? En Huepa Tickets. Perfecto. Ahí está, Sí. el Huepa tiene esta cuota ahora, o sea que no se puede quedar fuera. Tú sabes que tú vas a tener hay que... hay un 15% de Nice. descuento que dura hasta hoy. Ah, mira. Ah, Así que bueno. ahora Hoy. mismo entre y compre su boleta. Hoy, Excelente. por el día de hoy, lunes 17, hay un 15% de descuento para la boleta de Capitán Control. Tú sabes que tú tienes que ponderar, Anja, me imagino que ya lo tienes porque tú no descansas, hacer eso porque tú vas a tener que reponer. Ojalá. No, Ojalá pero que yo te estoy tener ese diciendo. problema dentro de un mes. Tú verás que eso va a pasar. Tú vas Y así a va a ver. pasar. Confía. Tú vas La a palabra ver, tiene tú vas a tener poder, que- mía. espérate, que ahora hay Para que achicar nosotros- esto porque es otro escenario, que sé yo. Claro Para que sí. nosotros es un reto grandísimo hacer esto y llenar esas 4 funciones. Yo estoy nerviosísima, pero súper contenta con lo que estamos haciendo y con fe de que todas las familias van a disfrutar esta música. Es Yo tú sé eres que dura, sí. tú eres dura, Anja. Tú eres 5 y demasiado dura. 6 de septiembre, Anja. Sí. 5 y 6 de septiembre, musical Capitán Control. Las boletas ya están a la venta en Ay, que ustedes no Huepa entregan a Ticket. Huepa nosotros, Ticket. Está a la venta. Ay, qué estrés. Todo va a estar bien, Anja. Damirón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Para nosotros ha sido un súper honor. Recuérdanos tus redes sociales, Anja, para que la gente también pueda conectar con todos tus proyectos. Anja Damirón Está en Instagram, en, En todo todo lado. lado. Anja Damirón. Ahí Las está. bondades de un nombre único. Ay, exactamente. Eso sí es verdad. Bueno, Anja, muchos éxitos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Ustedes no le cambien, que tras la pausa venimos con muchísimo más de Pichando las 12. Lo mejor de la